Buen día. Vamos a ver un caso práctico sobre el informe según S7. En este caso se está simulando una auditoría de sistemas de información en la Unidad Ejecutora de Salud Huamanga. El objetivo general fue revisar los controles de acceso en SIGA, SIAF y servidores locales, así como la retención de logs, que son como unos archivos temporales que generan los programas. La auditoría se desarrolló debido a inconsistencias detectadas en pedidos SIGA, movimientos presupuestales en el SIAF y cuentas activas de personal rotado que en un momento pudieron estar en una oficina, por ejemplo contabilidad, y hoy en día ya no están en esa oficina, sino pertenecen a recursos humanos o otra oficina. Como una introducción, ¿qué se hizo en la auditoría? Se revisaron perfiles en el sistema SIGA, en el sistema SIAF, se aplicaron pruebas de segregación de funciones, se analizaron los logs del servidor, tanto del SIGA como del SIAF, y se entrevistó al personal responsable de logística o abastecimiento, de presupuesto, de tecnologías de información o informática. Con estas actividades se obtuvo evidencia suficiente para evaluar las debilidades y preparar el informe final. Luego de la ejecución de la auditoría, se identificaron principales hallazgos, los cuales son tres. El primer hallazgo fue perfiles asignados sin correspondencia con el MOF. Segundo hallazgo, retención de log limitada a 7 días. Hallazgo 3, cuentas activas de personal cesado o rotado. Esas debilidades generaron un riesgo alto en integridad y trazabilidad. A partir de ahora nos centraremos exclusivamente en el informe según la norma S7, que ya hemos presentado con las diapositivas. ¿Qué nos menciona? Primero, para iniciar el informe, es la identificación de la institución o organización y sus destinatarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Según el estándar S7 nos exige que el informe identifique a la organización auditada, en este caso, que es la Unidad Ejecutora de Salud Huamanga, y a los destinatarios, que en este caso serán la Dirección Ejecutiva y la Oficina de Administración. Luego de la identificación de la organización y los destinatarios, lo que tenemos que hacer es definir el alcance del informe. S7 obliga a detallar el alcance de la auditoría. En este caso, el informe indica que el alcance incluye los controles de acceso en SIGA, SIAF y los servidores físicos o servidores locales. Lo siguiente es la gestión y retención de los logs, de los archivitos temporales que automáticamente lo genera cualquier programa que utilizamos. En este caso nos vamos a ver en los logs que genera el SIGA, tanto el SIAF con sus gestores de base de datos. Se especifica también que la auditoría corresponde al periodo de enero a marzo del 2024. Continúa con los objetivos del informe. ¿Qué objetivos va a tener nuestro informe final? Según S7, el informe debe mostrar claramente qué se evaluó. Los objetivos consignados fueron: 1. Verificar la adecuación de los accesos asignados a cada especialista, ya sea de contabilidad, presupuesto, abastecimiento, informática, patrimonio, almacén. Evaluar la capacidad de los sistemas para reconstruir eventos mediante log. Es un claro ejemplo el Word, como un ejemplo. Cuando tú lo cierras sin guardar, genera un archivito como un temporal, que cuando tú lo abres puedes restaurar los avances que has tenido. Es similar a eso. El siguiente es determinar si los controles implementados reducen riesgos de modificación indebida. A veces,
cuando no se actualizan los roles a los especialistas, puede haber manipulación, tal vez por fastidiar o por desconocimiento, porque están probando algo. Es por eso que se tiene que restringir ya los accesos a un trabajador que ya no pertenece a esa área o a esa oficina. En ese momento darles de baja. Ahora también tenemos que ver la naturaleza, plazo y extensión del trabajo. El informe se describe que la auditoría incluyó la revisión documental, una revisión física, el análisis técnico de los accesos, ha ingresado al administrador de cada aplicativo, tanto del SIGA como del SIAF y de los servidores físicos o locales, para realizar pruebas de control, para ver los accesos, quienes están registrados, qué módulos tienen activados para tales usuarios, todo eso. Y muy aparte también se realizaron entrevistas a los trabajadores que están involucrados en esta auditoría. El trabajo se desarrolló en el periodo establecido con un enfoque de auditoría directa. Se utilizaron criterios de referencias basadas en mejores prácticas de control, como lo establece el S7 y otros normas y directivas de ese año. Vemos también la presentación de los hallazgos. Como ya habíamos mencionado los 3 hallazgos, ahora todos estos hallazgos tienen que estar respaldados con una evidencia, ya sea capturas de pantalla del propio sistema, la extracción de la base de datos, los reportes que podían generar otros programas externos, como un análisis de la data, o informes que hayan remitido o casos anteriores o antecedentes anteriores. Todo eso van a ser la evidencia de todos nuestros hallazgos. Luego vemos con las conclusiones del informe. Según S7, el auditor debe expresar conclusiones derivadas de la evidencia. El informe concluye que los controles internos sobre accesos y trazabilidad no son eficaces y que existe riesgo de que no se cumplan los objetivos de control. Claro, porque se ha encontrado personal cesado que ya no está en la entidad, pero que está activo en sus usuarios, que otra gente podría estar utilizando y manipulando esa información o exponiendo tal vez esa información afuera para hacer daño tal vez a la entidad o algún otro asunto personal tal vez. Luego de haber detallado todas estas conclusiones, claro, también tenemos que identificar el tema de la materialidad, los hallazgos importantes que tienen un impacto con un riesgo alto a la institución, y también los riesgos menores que posiblemente puedan ser corregidos en ese mismo momento, pero también son necesarios informar a la alta gerencia, tanto a la dirección como a la administración, para que ya lo puedan estar solucionando. En ahí entran las recomendaciones, que S7 requiere que se incluyan recomendaciones orientadas a mejorar las debilidades identificadas. El informe recomienda ajustar perfiles según el MOF, ampliar la retención de los log a 90 días, porque muchos programas normalmente los archivos log, cuando no los configuras, se eliminan pasados 7 días o exagerando 15 días. Y a veces para hacer un análisis de la data se necesita mayor tiempo para ver las acciones que se realizaron en el programa, como en este informe recomienda 90 días, prácticamente 3 meses. A veces es suficiente esto para tener un buen respaldo y generar una buena evidencia que sea confiable. Formalizar bajas de los usuarios, claro, porque ya el personal cesante o personal que ha sido rotado no tiene por qué tener acceso ya. Establecer un monitoreo continuo.
Siempre tiene que haber un personal delegado responsable de estar verificando constantemente, ya que a veces la rotación de personal es frecuente y hay que estar modificando, verificando los accesos y también cada vez al pasar el tiempo también los módulos se incrementan, los accesos. Bueno, lo digo en un tema ya en los aplicativos web, ya no tanto los aplicativos de escritorios están siendo actualizados, sino aplicativos web como el MEF Landing. Finalizando, vemos ya las reservas o las limitaciones de esta auditoría. Por ejemplo, el tema de los logs de 15 días, esa eliminación automática, es una limitación porque no nos deja analizar la data con más tiempo. O sea, nos recorta solo esos 15 días. Tal vez en esos 15 días no hubo una manipulación o no hubo un acceso indebido, sino en un tiempo más prolongado la información puede ser más satisfactoria y nos puede respaldar a nuestros hallazgos. O también es el tema de que los accesos que nos dan, tal vez nos dan limitaciones en la información para este análisis, o hay cierto miedo, rechazo, o a que se haga este monitoreo. Esas son las limitaciones que si hubo en la auditoría, todo eso se menciona en el informe para que se tenga en consideración. Y finalmente, ya para concluir el informe, es la firma, la fecha y la distribución, pues a quienes va a ir dirigido este informe, tanto la dirección ejecutiva, la oficina de administración o el comité de tecnologías de información. Y eso sería todo en este caso práctico que hemos visto según esta norma del S7, cómo se aplica para establece ciertos criterios que deben cumplirse a la hora de la elaboración de este informe.